Vamos a grabar. Ok, listo. Estábamos comentando esto, la técnica del árbol del problema, cómo identificamos problemas. ¿Okay? Habíamos hablado sobre el seguimiento de objetivos nacionales. Bueno, creo que hasta ahí íbamos, ¿no es cierto? Porque no habíamos hablado de la ocurrencia de catástrofes naturales, ¿no es cierto? ¿No? ¿Chanchitos? ¿Hay alguien ahí? ¿La correcta? Ñam. A ver, sigamos entonces desde este punto, ¿ok? No, profesor, no dijo sobre eso. Lo último que vimos fue seguimiento a objetivos nacionales. Sí, habíamos estado hablando sobre objetivos nacionales, que habíamos dicho, mira, ahí hay orientaciones de política que suelen ser muy importantes y muy valiosas, ¿ok? Me parece que di algunos ejemplos, ¿cierto? Normalmente las innovaciones en política suelen ser bastante mal comprendidas en un principio, y la gente como que lo encuentra, o sea, la típica, ¿no es cierto? Los técnicos, ¿no es cierto? Los ingenieros, qué sé yo, la gente que está a cargo de la cuestión técnica de la administración pública, ven los objetivos políticos así, lo ven así como una volada, como una hueá, como que de qué están hablando, ¿cachai? O sea, lo ven como, además con el desprestigio de los políticos en la actualidad, ¿no es cierto? Suelen decir, mire, esta es una tontería de los políticos y eso es todo el asunto, ¿no? Bueno, la mayor parte de las veces es una tontería de los políticos, en fin. No, ya. ¿Viste que te pones poco serio? Bien. Otra cosa, ¿no es cierto?, es la ocurrencia de catástrofes naturales en Chile, ¿no es cierto? Eso es muy frecuente, es un caso súper frecuente, ¿no es cierto? Desafortunadamente nuestro país parece que no tiene muy buena suerte en eso, ¿no es cierto? Pero creo que no he visto ningún gobierno completo sin que haya tenido una catástrofe natural morrocotuda en los últimos, no sé, desde que estoy vivo. Eso ya parece parte del paisaje. O sea, eso ocurre siempre, ¿ok? El punto es, ¿no es cierto?, que la ocurrencia de catástrofes naturales, ¿no es cierto?, suele ser un problema bastante mal entendido. Por dos razones. Lo primero, ¿no es cierto?, es que normalmente no se entiende muy bien cuál es el efecto económico que tiene una catástrofe natural, digamos un terremoto, por ejemplo. ¿Ok? Y tampoco se entiende muy bien cómo se tiene que reaccionar frente a una cosa como esa. ¿Ok? O sea, a ver, partamos por el primer punto. Una de las cosas que ocurre, ¿no es cierto?, es que se suele decir, mira, qué sé yo, la gente va a estar pobre, qué sé yo, qué, ¿no es cierto?, con una catástrofe natural. La respuesta normalmente es al revés. Bueno, salvo el caso del COVID, ¿no es cierto?, de ahora, ¿no es cierto?, que está produciendo un desastre económico bastante importante, pero la realidad de las cosas, ¿no es cierto?, es que, qué sé yo, terremotos tan grandes, qué sé yo, como el del año 2010, ¿no es cierto?, o como el del 2014, ¿no es cierto?, en realidad, ¿no es cierto?, no, desde el punto de vista económico, ¿no es cierto?, desde el punto de vista del producto, ¿no es cierto?, no hay mayores efectos, se recuperan muy rápido. De hecho, ¿no es cierto?, porque lo que ocurre ahí, ¿no es cierto?, es que hay un aumento muy fuerte del gasto normalmente, ¿no es cierto?, los gobiernos normalmente abren la billetera a todo lo que haya, ¿no es cierto?, y por tanto lo que ocurre, ¿no es cierto?, no es una pérdida de producto, no es tanto, ¿no es cierto?, una pérdida de actividad económica, lo que se pierde es productividad, que es un poco distinto. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando se destruyen edificios, se destruye infraestructura pública, cuando se destruyen maquinarias, equipos y cosas de ese estilo, ¿no es cierto?, el stock de capital por persona disminuye, ¿no es cierto?, en las zonas afectadas por una catástrofe natural. Lo que termina por ocurrir, ¿no es cierto?, es que hay una disminución de la productividad. ¿Ok? Lo que ocurre, ¿no es cierto?, es que la gente se hace menos productiva, ¿no es cierto?, porque, bueno, porque, qué sé yo, si se rompe un camino, por decirte algo, ¿no es cierto?, qué sé yo, el llegar de un punto a otro con una carga, ¿no es cierto?, se hace mucho más lento. Por tanto, disminuye la productividad por hora trabajada. ¿Ok? El primer problema, ¿no es cierto?, es ese. ¿Ok? Cuidado, ¿no es cierto?, en realidad, normalmente, ¿no es cierto?, cuando uno tiene ese tipo de problema, ¿no es cierto?, a ver, el caso de catástrofe, ¿no es cierto?, está largamente estudiado, ¿no es cierto?, y uno puede distinguir ciertas etapas, ¿no es cierto?, y por supuesto no estamos hablando de las primeras etapas, ¿no es cierto?, las primeras etapas, ¿no es cierto?, de urgencia, ¿no es cierto?, que si yo, y que tú tienes que diagnosticar rápido, ¿no es cierto?, llegar con ayuda, ¿no es cierto?, a la gente que pudiera haber quedado herida o con problemas de ese tipo, ¿no es cierto?, esa etapa, ¿no es cierto?, es pega de bombero, ¿no es cierto?, que si no tiene mucho que ver con nosotros, ¿no es cierto? La segunda etapa, ¿no es cierto?, es una etapa ¿cómo se llama?, si se quiere, de estabilización de la actividad, ¿no es cierto?, donde se recurre a soluciones parche, ¿no es cierto?, qué sé yo, donde se utilizan equipos de emergencia, ¿no es cierto?, qué sé yo,
si una escuela se cayó, ¿no es cierto?, se instalan contenedores para que se continúen las clases, ¿no es cierto?, que si hay un puente roto, ¿no es cierto?, se instala un puente mecano, soluciones transitorias, ¿ok? Si se quiere, una etapa de normalización, ¿ok? Y la tercera etapa, ¿no es cierto?, es la etapa, ¿no es cierto?, de recuperación, ¿no es cierto?, que es la etapa, ¿no es cierto?, más normal, más importante, donde entran, ¿no es cierto?, los técnicos en esta cosa, ¿no es cierto?, los evaluadores de proyectos. Porque ahí aparece el segundo problema de subcomprensión de este asunto. La gente suele creer, ¿no es cierto?, que si se construyó un camino hay que hacerlo de nuevo. Y la verdad, ¿no es cierto?, es que la cartera de proyectos, ¿no es cierto?, que surgen a propósito de una catástrofe natural, un terremoto, un tsunami, lo que sea, ¿no es cierto?, son proyectos como cualquier otro. ¿Ok? Si ustedes tienen, qué sé yo, si no sé, si a ustedes se les cae la casa, ¿no es cierto?, piensen ustedes mismos, ¿no es cierto?, si a ustedes se les cae la casa, ¿no es cierto?, una de las cosas que ustedes pueden hacer, ¿no es cierto?, o sea, entran todas las posibilidades de la pelea. No es necesariamente cierto que ustedes vayan a reconstruir exactamente esa casa, ¿ok? A lo mejor construyen otra, a lo mejor se cambian de casa, a lo mejor deciden hacer otra cosa con el terreno donde están ubicados, ¿no es cierto?, y se arriendan una propiedad en otro lado. Pueden ocurrir muchas cosas, ¿ok? Una catástrofe natural, ¿no es cierto?, es una especie de borrón y cuenta nueva, ¿ok? No necesariamente hay que reconstruir, ¿ok? Ojo con eso, ¿no es cierto?, porque significa, ¿no es cierto?, que posiblemente muchos proyectos tengan una rentabilidad mayor, ¿no es cierto?, algunos de los proyectos que surgen de la catástrofe, ¿no es cierto?, pueden tener una rentabilidad mayor, ¿no es cierto?, que otros nuevos, ¿ok? Me imagino, supongamos, ¿no es cierto?, que si yo, que es lo más probable, ¿no es cierto?, que si yo, que si hay un terremoto en Arica, y se cae, no sé, el puente de Azolas, por decirte algo, ¿no es cierto?, ese proyecto, ¿no es cierto?, sea mucho más rentable socialmente, ¿no es cierto?, que continuar, por ejemplo, con la construcción del Museo de Chinchorro, ¿ok? Probablemente así sea, pero eso no es necesariamente así, ¿ok? Los proyectos, ¿no es cierto?, que la infraestructura pública que se destruye en una catástrofe natural, ¿no es cierto?, es infraestructura que ya fue evaluada, ¿no es cierto?, y que ya fue ejecutada en algún minuto, ¿no es cierto?, y por lo tanto, ¿no es cierto?, es esperable que tengan rentabilidad mayor, pero no es necesariamente cierto, ¿ok? Es la oportunidad para corregir errores, de hecho, ¿ok? Y la oportunidad para corregir errores y para cambiar, qué sé yo, algunas cosas que pudieran ser cambiadas. ¿Mm? De hecho, ¿no es cierto?, uno tiene que ver en general estas catástrofes naturales como oportunidades ¿cómo se llama?, para cambios, ¿no es cierto?, estructurales. Uno puede verlos de esa manera, ¿no es cierto?, y es súper importante que así sea. O sea, a ver, un ejemplo clásico, ¿no es cierto?, qué sé yo, eh, una de las cosas que ocurre, ¿no es cierto?, es que si se destruyen viviendas antiguas, ¿no es cierto?, que si yo la construcción de viviendas nuevas no tiene por qué ser igual a las viviendas antiguas. Entonces van a ser construcciones más densas, qué sé yo, probablemente mejor equipadas, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es una oportunidad en ese sentido. ¿Ok? Pero evidentemente, ¿no es cierto?, ahí aparecen problemas, ¿no es cierto?, que son bastante específicos, ¿no es cierto?, al problema que se trate, ¿no? Y dado con eso, ¿no es cierto?, la ocurrencia de catástrofes naturales, ¿no es cierto?, suele mirarse como una cuestión así como medio latera. Me tocó a mí, de hecho, ¿no es cierto? Yo fui seremi de planificación, ¿no es cierto?, el año 2006. En junio del 2005 había habido un terremoto Cototou aquí en la zona. No sé si se acuerdan, no estaban muy chicos ustedes. El 2005, a mediados del 2005 hubo un terremoto grueso, ¿no es cierto?, grande, ¿no es cierto?, que ocurrió, que fue con beneficente en Iquique. Y bueno, la seremía de planificación en esa época estaba en Iquique, ¿no es cierto?, y por lo tanto una de las cosas que me tocó, ¿no es cierto?, fue trabajar muy fuerte en la reconstrucción de Iquique. Y ahí aparecieron todos estos ejemplos, ¿okay?, ejemplos muy parecidos a esto. Qué sé yo, por ejemplo, qué sé yo, a ver, una discusión que hubo, ¿no es cierto?, con el gobierno regional tenía que ver con las obras patrimoniales. Iglesias, ¿no es cierto?, muy antiguas, qué sé yo, ¿no es cierto?, que estaban en los pueblitos del interior y qué sé yo. Y decían, hay que reconstruir la iglesia. ¿Y por qué había que reconstruir la iglesia?, preguntaba yo. Bueno, porque había una iglesia. ¿Y qué pasa con eso? Chanchitos, piénsenlo de esta manera, a lo mejor vale la pena, ¿no es cierto?, que lo piensen de esta manera. Supongan ustedes, qué sé yo, que están en una situación como esa. ¿Qué es lo que hacen ustedes? ¿Cuáles son las opciones que ustedes evaluarían si es que les llegan a decir algo como eso? Mira, se derrumbó una iglesia patrimonial. ¿Qué hacen ustedes? Alex, Esther, Víctor. Yo primero les consultaría cuáles son las primeras necesidades de las personas, porque a veces
son más, por ejemplo, derrumbes de sus propias casas, por ejemplo, o rupturas, digamos, de algunas ingenierías que tienen algunos pueblos del interior. Ya, Y de hay otra acuerdo, consulta. de acuerdo, pero supongamos, ¿no es cierto?, que hay lucas, ¿no es cierto?, qué sé yo, y lo que hay que hacer es generar proyectos rápidamente, ¿no es cierto? Es decir, está claro, habrán otras obras más importantes, ¿no es cierto?, lo que tú quieras, pero estamos hablando de las iglesias. Efectivamente se cayeron consultorios, se cayeron escuelas, se cayeron un montón de cosas, pero también se cayeron las iglesias. ¿Qué hacemos con eso? ¿Cuáles son las opciones que valorarían ustedes? De nuevo, apliquemos un poco lo que estamos hablando de acá. ¿Cuál es el problema? A ver. ¿Cuál es el problema? Esther. Esther. No está la Esther. Víctor. ¿Cuál es el problema cuando se cae una iglesia? ¿Cuál es el problema cuando se cae una iglesia? ¿Mm? ¿Cuál es el problema cuando se cae una iglesia? Profesor, ¿Mm? recuerdo que, por ejemplo, había unas partes donde estaba en 21 de mayo, ya, cuando ocurrió un terremoto, entonces había, ¿cuánto se llama? Eso es una casona antigua de que tenía posibilidad de provocar un accidente a las personas que transitan por el lugar. Entonces, en el caso de la iglesia, entonces habría que darle unas reparaciones porque si no podría haber un accidente a las personas que pueden ocupar esto, digamos, esta estructura. Ya. Puede ser por ahí. Hay un primer problema, ¿no es cierto?, que es que habría que evaluar, ¿no es cierto?, en qué condición quedó el edificio, ¿no es cierto? A lo mejor hay un peligro de derrumbe, ¿no es cierto?, qué sé yo, hay un problema de seguridad, ¿no es cierto? Ese es un primer problema. Bien. ¿Qué más? Ojo, que ahí en ese caso, ¿no es cierto?, el resultado podría ser, mire, este edificio es peligroso, orden de demolición. ¿Lo demolemos por peligroso? Uy, difícil, profe, porque la gente a veces se puede poner, generalmente se opta por la mantención del mismo. Ya, pero no me decías tú que el problema era el problema de seguridad. No, pero me refiero a, digamos, a darle una estructura de un mantenimiento. Ya ahí, ¿y qué Porque significa el eso? problema del centro es que no pueden derrumbar porque eran ¿cómo se llama? Patrimonial. Y Entonces, es peligroso, ¿y qué ah, hacemos? no, pues se hace una mantención, por así decirlo, una mantención, se hace un estudio, se hace una Se le ponen mantención. unos palitos por aquí, una enrolladita por allá, ¿no es cierto? Un poco de scotch por aquí, ya y listo, ¿eso? No, yo creo, Mantención me dijiste no, tú, pues, o sea, le echamos una pintadita, eso. mantención, justamente. Y yo sé de que en el pueblo interior tienen eso, o sea, tienen muchos daños estructurales Ya, y lo han estado manteniendo. Por ejemplo, la iglesia de perdón, las torres, por ejemplo, las torres del Guayatire, o sea, esas torres. em, la iglesia de eh, Guañacagua, qué sé yo, y un montón de otros lugares más, ya, y, pero claro, la pregunta es clarita, ¿cuál es el problema? Tú me decís, puede haber un problema de seguridad, ¿no es cierto? Que si yo a lo mejor el edificio claro. puede Pero si es quedar demasiado colgando, grave, ya, claro, hay que yo demoler. creo que tiene, sí, claro, complicado, pero se puede volver a reconstruir. Bueno, sí. ¿Y qué más? ¿Qué otras opciones? ¿Qué otro problema ven en esa historia? Ojo, dijimos, ¿no es cierto?, cuidado con esto. Fíjate que normalmente los problemas no vienen solos. Lo que estoy preguntando acá, ¿no es cierto?, es identificar un problema central, ¿no es cierto?, y cuáles son sus ramificaciones en la práctica. ¿No es así? ¿Qué otro problema le viene a eso? O sea, y supongamos ahora, yo te podría dar a elegir dos cosas. O sea, mira, sí, sabéis que la iglesia tiene daño estructural. ¿Qué hacemos ahí? El tema puede ser el tema de qué tan costoso puede ser, qué tanta plata se va a gastar, todo eso. Claro, o sea, claro, habría que ver cuánta plata hay que gastar, pero eso es parte del presupuesto, ¿no es cierto? Pero ¿cuáles son qué es lo que harías tú en ese punto?
Supón, por ejemplo, que tú dices, mire, ¿sabes qué más? Hay que ver qué es lo que pasó realmente y mandáis un par de ingenieros, ¿no es cierto?, que te digan si hay daño estructural o no. Hay daño estructural. ¿Ya? Ya. ¿Qué hacemos ahora? Ya. Si yo mando a un par de ingenieros y veo que hay daños estructurales y me dicen que sí, yo creo que habría que habría que poner mano a la obra, ¿no? Y dejar la iglesia operando, pero de una forma segura, que no estén, que no pongan en riesgo a los que vayan a esa iglesia ni a la gente que pase por ahí. Ya, ok, o sea, tú le pondrías, qué sé yo, ¿no es cierto?, unas amarritas de fierro, por ejemplo, qué sé yo, aquí para que no se caiga, ¿eso? No, por supuesto que no. Sí, que es la cosa, pues, si que por ejemplo hay que entrar a demoler, yo creo que hay que hacerlo así, ¿no? ¿Así nomás? ¿Qué significa hacerlo así nomás? ¿Y eso qué es? A Así no. ver, quiero escuchar a Esther. Esther, Ah, sí, profe. Primero hay que evaluar los daños. ¿ya? Por ejemplo, si son muy graves, simplemente se tiene que demoler, porque no, yo creo que no hay otra opción. Y si son medianos, no sé, tendría que ver alguna posibilidad de, no sé cómo es cuando, como en una misma construcción, ponen unos soportes a los daños que tienen, algo así. Y otros, no sé, eso es lo único que se me ocurre. Nada en la vida es tan sencillo, chanchitos. En primer lugar, ¿no es cierto?, Ah, el problema que les estoy planteando es un problema bien peludo. Primera pregunta que hice yo cuando me llegaron con ese pastel allá. Dije, oiga, ¿y de quién es la iglesia? verdad. Mm. La iglesia es de la iglesia católica. ¿Y a mí qué coño? ¿Y por qué tengo que construir la iglesia yo, la iglesia católica? No, ¿verdad? ¿Qué pito toco yo ahí? ¿Ah? O sea, si me llegara también un señor, un budista, un hindú, no sé, no sé, cualquier otra cosa, también tengo que construirle templos. ¿Y por qué? Primer problema. A ver, lo primero que hay que tener claro, ¿no es cierto? De nuevo, ¿no es cierto? Reitero, en este tipo de cosas, ¿no es cierto? Son justamente cuáles son los problemas. Un primer problema, ¿no es cierto?, que ustedes apuntaron, ¿no es cierto?, a la seguridad del entorno. Ya, ok. Podemos decir que aquí ahí hay un problema público, ¿ok? Y ese problema público se podría solucionar de varias maneras, ¿no es cierto? Que si yo, uno poniéndole unos fierritos, poniéndole un cerco alrededor, ¿no es cierto?, de modo tal de que la propiedad quede tapiada, ¿no es cierto?, y no haya problemas de seguridad en las calles alrededor. Horroroso, ¿no es cierto? Y en algún minuto, por molestar, ¿no es cierto?, yo dije, oiga, bueno, hagamos una iglesia nueva, pues. Dije yo. Si ustedes dicen que, qué sé yo, que se necesita, qué sé yo, un lugar donde rezar, por ejemplo, ¿no es cierto?, que la iglesia hay que hacer misa, qué sé yo, ¿no es cierto?, esas cosas, y hay mucha gente, ¿no es cierto?, entonces hagamos una iglesia nueva, borremos lo que está ahí, ¿no es cierto?, y hacemos una bonita de estructura metálica, ¿no es cierto?, qué sé yo, un galpón, por ejemplo, y le ponemos una crucecita arriba y queda como una iglesia. ¿Les tinca? Si el problema es dónde rezar, ¿tinca esa o no? Bueno, los curas me dijeron, no, pues, como tan bueno, como tan, no, pues no es solamente el problema de rezar. Oye, eso es parte de las tradiciones, el patrimonio, la cachara. Ya, ¿a quién le ganamos con eso? Fíjate que apareció alguien, ¿no es cierto?, que una corporación, la Fundación Altiplano, ¿no es cierto?, que lo que hizo fue ofrecer reconstruir las iglesias, ¿no es cierto?, con técnicas constructivas antiguas, tradicionales. Entonces, si la iglesia era de adobe, ¿no es cierto?, ellos tenían, qué sé yo, artesanos en adobe, qué sé yo, ¿no es cierto?, construcciones en madera y todo lo demás, ¿no es cierto?, de modo tal que ellos iban a reconstruir con las técnicas antiguas y iban a utilizar todos los materiales que pudieran. Para empezar, todos los adornos interiores de las iglesias los iban a rescatar, ¿no es cierto?, que si yo, iban a construir las iglesias de nuevo con las mismas técnicas que se habían construido, ¿no es cierto?, originalmente esa iglesia. ¿Qué tal esa solución? ¿Qué tal esa No es la solución? ¿A qué solución. problema estamos hablando ahí? Es que se supone que con ese mismo método se derrumbó tuvo eso desperfecto, entonces no da seguridad que más adelante no suceda lo mismo, ¿no?
Sí, o sea, todas las normas constructivas tienen una probabilidad de falla. Sí, efectivamente, ¿no es cierto? Claro, pero son iglesias que tenían más de 100 años, muchas de ellas, ¿no es cierto? O sea, era esperable que se cayeran, porque los palos estaban apolillados, qué sé yo, porque hay desgaste, hay fatiga de materiales, por un montón de razones. La iglesia nueva, pues, hecha de nuevo, podría durar otros 100 años más, está bien, ¿cierto? ¿Cuál es el problema en ese caso? ¿Qué me estaba diciendo la Fundación Altiplano implícitamente cuando me ofrecía eso? ¿El problema es dónde rezar? ¿El problema es un problema de seguridad de los transeúntes que pasan por la calle donde está la iglesia? ¿Cuál es el problema que ellos estaban percibiendo? ¿Mm? Ya, po. ¿Cuál es el problema en ese caso? Pues yo pregunté lo mismo, ¿cachai? ¿Y por qué vamos a construir en adobe y con maderas, con vigas? ¿Y por qué vamos a hacer eso? Fíjate que yo estoy induciendo, ¿no es cierto?, a que me aclaren el problema con esa pregunta. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué la Fundación Altiplano propone una cosa como esa? ¿Qué habrían respondido ustedes? ¿Ustedes habrían propuesto una cosa como esa? A ver, partamos por ahí. Víctor, ¿habrías propuesto tú una cosa como esa, reconstruir con técnicas ancestrales la misma iglesia? La verdad, no, como que no me tinca, no me hubiera tincado a mí. Ya. No. Esther, ¿habrías hecho eso tú? Yo voté no. Esther. Ay, disculpa, me perdí un poco al final, pero había preguntado cuál era el problema de la fundación del altiplano, había dicho. Claro, ¿por qué la Fundación Altiplano? Yo pregunté eso de vuelta, ¿no sé? ¿Por qué vamos a hacer todo eso tan complicado? De traer artesanos del Perú, ¿cachai? Para construir en adobe, para construir con madera, ese tipo de cosas. ¿Por qué vamos a hacer eso? Pregunté yo. Porque necesitaban conservar el patrimonio cultural aymara. El patrimonio cultural, ¿qué tiene Aymara? Pues es una iglesia católica. No, porque tiene relación con la cultura aymara, con la, no sé cómo explicarlo, pero con la, o sea, ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó la palabra, pero cuando se unió la tradición aymara con la iglesia católica, no sé cómo se llama eso, Eso se denomina sincretismo. sí, ese sincretismo cultural, por ¿Ya? eso. Ahí el sincretismo cultural, ¿no es cierto?, significa que, o sea, eso es parte de la tradición cultural de la gente de ahí. O sea, es una cuestión decorativa. Y si ponemos una foto grande de cómo era la iglesia nomás, No, por eso que era necesario conservarlo, porque por la cantidad de años que tiene. No es lo mismo, no sé, construir una otra iglesia, no va a ser lo mismo, nunca va a ser la misma iglesia. ¿pero qué importancia tiene eso? ¿Cuál es el problema? O sea, Porque pues, la pregunta va en el siguiente sentido. ¿Significa, ¿no es cierto?, que esta cultura sincrética, digamos, entre lo católico y las tradiciones culturales indígenas se va a perder porque nosotros hagamos una iglesia moderna? Piensa, por ejemplo, que una de las iglesias que se reparó con un costo multimillonario, afortunadamente lo pagó una compañía minera, fue San Lorenzo, la iglesia de La Tirana. es que yo creo que tiene un valor cultural, un valor de identidad De acuerdo, que es importante. pero se habría perdido ese valor cultural si yo hubiera construido una iglesia de hormigón armado, ¿no es cierto?, qué sé yo, con bonita, qué sé yo, qué, ¿no es cierto?, grande, con hartos vidrios, con fierro y cosas de ese estilo, se habría perdido. La gente habría dejado de ir a bailarle a la esquinita por eso. Yo creo que sí se pierde, porque por eso tiene la importancia de conservarlo. Como, no sé, pues Machu Picchu, entonces pasémosle una retroexcavadora y le colocamos la foto, ya no tiene importancia, ¿o sí? Buen punto. Alex, No, de hecho, no sé,
Igual no me, sí yo lo había leído un poco eso de del altiplano, de que hacía eso que los mismos, hacía unas capacitaciones, que los mismos pobladores del lugar hacían mantención a bueno, a estos campanarios, iglesias, Ujú. eso, pero no estaba igual muy de acuerdo a eso de que lo hicieran con las mismas técnicas o sea, de antes. Claro, sí, igual en eso comparto porque eh, más antiguamente se hacían de otra forma, entonces no, ahí como que pierde un poco, no tendría mucho sentido. O O sea, sea, la construye idea más, era preservar la materialidad, la claro, arquitectura, por supuesto que construir en adobe hoy día, ¿no es cierto? No es lo mismo que construir en adobe hace 100 o 200 años atrás. Eh, de repente, o sea, hoy día se incluso, construye mejor con adobe. ¿Te das cuenta? O sea, se trata mejor el adobe, ¿no es cierto? Y puede dar resultados muy buenos. Pero mira, ya, ok, estamos de acuerdo, pero fíjate que aquí han aparecido dos o tres problemas. Esther, ¿no es cierto?, mencionó el caso Machu Picchu, ¿ok? O sea, pero Machu Picchu, ¿no es cierto?, es probablemente el mayor atractivo turístico del Perú. Evidentemente, ¿no es cierto?, no podemos cambiarlo por una foto, Machu Picchu. Pero cuando estáis hablando de tradiciones, ¿no es cierto?, que si yo estáis hablando de preservar una iglesia de 100 años o hacerla igual que como era, ¿no es cierto?, claramente estáis apuntando a una actividad económica, estáis apuntando al turismo. ¿Qué tal? Sí, profe, tiene razón. ¿Se dan cuenta? No, sí, O sea, fíjense que la diferencia, ¿no es cierto? O sea, se trata de rezar, ¿no es cierto? Podemos rezar en muchas partes, ¿ok? No tenemos por qué reconstruir. Podemos construir una cosa nueva, distinta, mejor incluso, ¿ok? Si no hay problema de seguridad, ¿no es cierto? Incluso podríamos no hacer nada, porque por último la iglesia no es del Estado, son iglesias particulares, cada uno verá cómo se las arregla, ¿ok? Si hay que reconstruir, ¿no es cierto? Porque estamos apuntando a una cuestión cultural turística, ¿ok? Estamos hablando de un patrimonio, ¿no es cierto? Que eventualmente tiene valor por sí mismo, ¿ok? Ya, de nuevo, la valoración patrimonial, ¿no es cierto?, es un tema bastante complejo, ¿no es cierto?, pero pensemos, ¿no es cierto?, que tiene valor. De hecho, tienen mucho flujo turístico ese tipo de iglesias, ¿ok? El punto es, ¿no es cierto?, en que a ese asunto, ¿no es cierto?, yo hoy le dije de repente, ¿no es cierto?, a los muchachos, oye, y en vez de reconstruir la iglesia, ¿por qué no la dejáis como está? Astún, atención, muchos de los grandes atractivos turísticos del mundo son ruinas. Si ustedes van a Roma y van al Coliseo, ¿no es cierto? El Coliseo está derrumbado, más de la mitad del Coliseo está derrumbado. Tiene caída la galería, que si yo quiero, está solamente hay un pedazo que está bueno. Y no se usa, obviamente, ya no funciona como Coliseo. Si ustedes van a Atenas, ¿no es cierto?, se van a encontrar con el Partenón. Ahí el 70% está destruido, está en el suelo. Lo que quedan son algunas columnas, ¿no es cierto? No hay techos, ¿no es cierto? Quedan algunos frisos, qué sé yo, cosas de ese estilo. O sea, el atractivo turístico, ¿no es cierto?, sigue siendo, pero ahora la ruina. Si yo dejo la ruina ahí, ¿no podría ser también? No quiero que me respondan, ¿no es cierto? Porque en la práctica se tomaron decisiones, ¿no es cierto?, que uno podría discutirlas muchísimo, ¿no es cierto?, qué sé yo. De hecho, ¿no es cierto?, durante muchos años, ¿no es cierto?, la Fundación Altiplano estuvo, ¿cómo se llama?, trabajando, ¿no es cierto?, en la reconstrucción de estas iglesias, ¿no es cierto?, pero no se metió el Ministerio de Obras Públicas en eso, ¿ok? O sea, no se trataron como proyectos públicos, ¿no es cierto?, la construcción de la iglesia. De hecho, yo mismo, ¿no es cierto?, apoyé a la Fundación Altiplano, ¿no es cierto?, después cuando ya se separaron las dos regiones, yo estuve de director de Corfo en esos años, y yo apoyé a la Fundación Altiplano, ¿no es cierto?, para hacer esta cosa, ¿no es cierto?, que se llamaba la Ruta de las Misiones, no sé si han oído hablar de ese proyecto. ¿Saben algo de sí, profe. ese tema? Sí, Esther, ¿tú lo cachai eso? sí, es una ruta que está en la precordillera. Es la ruta de los cristianos, donde fueron evangelizando a cada grupo aymara y le fueron colocando esa ruta. Mm, por ahí va el rollo. Bueno, a ver, esa cuestión se hizo, ¿no es cierto?, porque Papi, que estaba en la Corfa, ¿no es cierto?, financió el proyecto de la Ruta de las Misiones. Me costó una rosca que te la encargo, para variar, o sea, para variar andaba peleando con la autoridad de Santiago, pero, ¿no es cierto?, pero después les encantó el proyecto, y qué sé yo, ¿no es cierto?, de hecho, son de los pocos proyectos que han tenido continuidad durante muchísimos años, o sea,
esa cuestión se volvió a financiar en una segunda etapa, ¿no es cierto?, en tiempos de Piñera 1, ¿no es cierto? Fue elegido el mejor proyecto del año, ¿no es cierto?, el año 2008, 2009, por ahí. Sí, la discusión que yo planteé en esa oportunidad, ¿no es cierto?, fue que eso no eran obras públicas, ¿no es cierto?, sino que eran obras patrimoniales, eran bienes públicos. ¿Ok? Y eso tenía que hacer la propia comunidad, ¿no es cierto? Y de hecho, nosotros, por esa razón, nosotros financiamos a la Corporación Altiplano en esa época. ¿Ok? Por el hecho de haber sido apoyados por Corfo, ¿no es cierto? Ellos pudieron además después pedirle plata al gobierno regional, que si yo, ¿no es cierto? Se fueron como por un tubo después del apoyo que les dimos en Corfo. Pero el fundamento era una cosa completamente distinta, ¿no es cierto? De hecho, eso fue presentado, ¿no es cierto?, como un bien público. Cuando entró a Corfo, ¿no es cierto?, y se financió finalmente con platas fiscales un proyecto de ese tipo, lo que se dijo ahí, mira, esto es un atractivo turístico, ¿no es cierto?, es un patrimonio, ¿no es cierto?, de la zona, ¿ok?, que tenía un montón de cuentos, historias, y qué sé yo qué, ¿ok? O sea, de hecho, a lo mejor a ustedes les llama la atención, ¿no es cierto?, que si yo hay pueblos como Cotpa, por ejemplo, que tendrán, no sé, 100 habitantes, ¿no es cierto?, y tienen 2 iglesias. Guañacagua no tiene habitantes y tiene una tremenda iglesia. Bueno, no tan tremenda, digamos, pero como eso, ¿no es cierto?, uno se va encontrando, ¿no es cierto?, con que hay una fuerte presencia de iglesias muy antiguas, ¿no es cierto?, del tiempo de la colonia en la zona precordillerana. La razón de eso, ¿no es cierto?, era un poco, ¿no es cierto?, las encomiendas, lo que decía Esther, ¿no es cierto?, pero otra razón muy importante, ¿no es cierto?, y por eso se le llamó la ruta de las misiones, ¿no es cierto?, es porque en realidad Arica, ¿no es cierto?, en esos años, ¿no es cierto?, a ver, ustedes conocen algo de historia de América, ¿no es cierto?, en los tiempos de la colonia, ¿no es cierto?, se descubrió oro, plata, qué sé yo, ¿no es cierto?, en el Cerro Rico de Potosí, Bolivia. En esos tiempos no habían camiones electrodiesel, ni cintas transportadoras, ni nada de eso, ¿no es cierto? Entonces los minerales que se extraían en Potosí, ¿no es cierto?, se traían hasta la costa. Adivinen por dónde, por Arica. Se traían, ¿no es cierto?, en caravanas troperas. Qué sé yo, mulas en cantidad industriales, cientos de mulas, ¿no es cierto?, venían cargadas con mineral, ¿no es cierto?, hasta el puerto de Arica, hasta la rada de Arica, no había puerto en esa época, ¿no es cierto? Y eso obligaba, ¿no es cierto?, que hubieran postes en el camino. Obvio, ¿no es cierto?, los animales comen, o sea, no tenéis bombas de bencina, pero tenéis que tener pasto, tenéis que tener animales de recambio, tenéis que tener, ¿no es cierto?, un montón de cosas, ¿no es cierto?, para sostener el tránsito de las caravanas. Ese es el origen de muchos pueblos, ¿no es cierto?, que están en la zona precordillerana. Son las últimas zonas agrícolas, ¿no es cierto?, que pueden abastecer o que pueden ser zonas, ¿no es cierto?, que permiten sostener la ruta. ¿Ok? Ahí habían animales de reemplazo, ¿no es cierto?, que si yo, habían artesanos que podían fabricar repuestos para algunas cosas que pudieran haber fallado, que si yo, había alimentación, había agua, ¿no es cierto?, había todas esas cosas. Y esos lugares, ¿no es cierto?, Cotpa, Guayacagua, que si yo, todos esos pueblitos, ¿no es cierto?, Tignamar, que si yo, todos esos pueblos, ¿no es cierto?, eran los últimos antes del cruce del desierto. Después de eso les quedaban 80, 70 kilómetros, ¿no es cierto?, de desierto pelado. Por tanto, ahí repostaban y paraban un par de días o algo, ¿no es cierto?, para reponer fuerza, ¿no es cierto?, porque lo que les quedaba era un pique muy pesado. Eso es el origen, ¿no es cierto?, de todos estos pueblitos chicos que están en la zona precordillerana. Y un cuento muy bonito, ¿se dan cuenta? De hecho, hay muchos atractivos turísticos importantes en el mundo entero que son rutas. ¿Ustedes han oído hablar del Camino de Santiago, por ejemplo? ¿Saben? ¿Han oído hablar del Camino de Santiago? Bueno, la Gran Muralla de China es eso, es una ruta también. ¿Ok? En fin, si no han oído hablar de eso, no da lo mismo. En todo caso, lo importante, ¿no es cierto?, es que aquí teníamos un atractivo turístico muy importante, ¿no es cierto?, que tenía mucha identidad, ¿no es cierto?, con las comunidades locales. Y por eso se financió un programa de reconstrucción y de habilitación de la ruta de las misiones, pero por la vía de Corfo, no por la vía del Ministerio de Obras Públicas, no como proyectos sociales. ¿Ok? Se dan cuenta, ¿no es cierto? A ver, ese ejemplo, ¿no es cierto?, puede ilustrar bien, ¿no es cierto?, las complicaciones que tiene, ¿no es cierto?, de pronto la ocurrencia de catástrofes naturales. Los proyectos no son obvios, chanchitos, no son nada de obvios. ¿Ok? Sobre todo porque además nuestro país, ¿no es cierto?, tiene un ordenamiento jurídico, ¿no es cierto?, que impide las soluciones así como por decreto, digamos. ¿Ok? No quiero pelar, ¿no es cierto?, ese punto, porque de hecho yo estoy de acuerdo con cosas como esas, pero se producen topones muy feos, ¿no es cierto?, que muchas veces la gente no los entiende muy bien. ¿Ok? En fin, pero
Eso lo podemos conversar en alguna otra oportunidad. Bien. Este deseo, ¿no es cierto?, de crear una capacidad local, ¿no es cierto?, esto es el pretexto que sirve para... ¿Alguna duda sobre sobre este tema? ¿No, profesor? ¿No todo bien? Este deseo de crear una capacidad local, ¿no es cierto?, es el pretexto, ¿no es cierto?, que se utiliza para muchísimas cosas. ¿Okay? Aquí, ¿no es cierto?, mire, lo que pasa es que nosotros necesitamos tener más atractivos turísticos en la zona. Entonces vamos a construir un museo de 50 millones de dólares. ¿Ok? En que si en Coquimbo, ¿no es cierto?, un señor alcalde se le ocurrió que quisiera la capital religiosa de América. Entonces construyó una cruz de 200 metros de alto, en hormigón, no sé qué, costó una fortuna, ¿no es cierto? Según él, para ser la capital turística, la capital religiosa de América del Sur. Quería construir una mezquita también, y no sé qué cachimbas más. ¿Ok? Más allá de las capacidades locales, muchachos, cuidado con esto. Este es un pretexto, ¿no es cierto?, de lo que se conoce como industrias nacientes. ¿Ok? Aquí hay que tener mucho cuidado, ¿no es cierto?, porque aquí normalmente, ¿no es cierto?, uno se enamora de las ideas. ¿Ok? Si nosotros tuviéramos una determinada cosa, sería el después. ¿Ok? Yo ahora mismo soy director, ponte tú, que soy yo, del Museo del Mar. ¿Cachan el Museo del Mar, o no? Víctor, Alex, Esther, ¿conocen el Museo del Mar? Profe, no sé. El Museo del Mar, no, profe, yo no lo conozco. El Museo del Mar es un boliche que tenía, a ver, era se originó una colección que tenía un profesor de la universidad, que murió hace poco tiempo atrás, el Nicolás Repich. Era una colección de, qué sé yo, de conchas, de, qué sé yo, de especies marinas, qué sé yo, eran cadáveres, ¿no es cierto?, pero estaban muy bien mantenidas. Entonces, y la colección era tan grande, ¿no es cierto?, que instaló un Museo del Mar, una muestra, ¿no es cierto?, de su colección, ¿no es cierto?, y que se ha mantenido con el tiempo. La universidad le interesa ese asunto, ¿no es cierto? Los dueños de esa cuestión son ex profesores los dos, la Gertrudis Cabello y el Nicolás Repich. Bueno, la universidad nombra directores, ¿no es cierto?, en esa cosa, ¿no es cierto?, y uno de ellos soy yo. ¿Ok? Bueno, claro, porque me interesan ese tipo de temas también. Bueno, el Museo del Mar, ¿no es cierto?, como todo lugar que uno lo encuentre sentido, ¿no es cierto? Se han enamorado muchísimas veces, ¿no es cierto?, de grandes proyectos. ¿Ok? De construir, de tener un edificio grande, con acuarios, ¿no es cierto?, qué sé yo, qué sé yo, con exposiciones de la Armada, con cuestiones de, qué sé yo, de los pescadores, de un montón de cosas, ¿no es cierto? Entonces, la lógica es, mira, sería tan bonito tener un museo del mar, ¿no es cierto?, acá, porque, qué sé yo, porque es tan importante, ¿no es cierto?, y podría traer tanta gente. ¿Cierto? ¿Cierto? Pero, chanchitos, cuidado, en economía, ¿no es cierto?, es re fácil muchas veces equivocarse y poner la carretela delante de los caballos. ¿Ok? Los caballos tiran la carretela, no la empujan. ¿Ok? Es una cuestión de causalidad. Crear las capacidades locales, ¿no es cierto?, supone un análisis, ¿no es cierto?, de algo que no existe. Supone proyectar algo que no existe. Desde ese punto de vista, ¿no es cierto?, tenemos algunos problemillas. ¿Ok? Piénsenlo de la siguiente manera. Que si nosotros tenemos el parque natural, el parque nacional más antiguo de Chile, el Parque Nacional del Lauca. El primero que se creó, ¿no es cierto?, el primer parque nacional que se creó en Chile es el Parque Nacional del Lauca. Muy valioso, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, profe. Súper, ¿no es cierto? No es yo he subido con gente que ha viajado mucho, ¿no es cierto?, que ha sido por extranjeros, y qué sé yo qué, ¿no es cierto? Y los tipos se quedan con la boca de este porte, ¿no es cierto?, porque en ningún otro parque nacional del mundo uno ve, qué sé yo, a especies salvajes circulando por la carretera, cosas de ese estilo. Fantástico el lugar, ¿no es cierto? Llegar al Chuncará, el lago más alto del mundo, y qué sé yo qué. Entonces uno se justificaría, ¿no es cierto?, hacer inversiones enormes, ¿no es cierto?, en una cosa como esa, ¿no es cierto? ¿Sí, no? Les cuento un detallito. El Parque Nacional del Lauca no tiene más de 15.000 visitas al año. Con 15.000 visitas al año no pagas nada. 15.000 visitas al año, tampoco. Así es. Eso vale nada. El aporte al PIB, ¿no es cierto?, regional es ninguno.
a todo el mundo puede parecerle muy interesante, muy atractivo, muy aquí, muy allá, ¿no es cierto? Pero cuando tienes 15.000 visitas al año, ¿no es cierto? Estás hablando de preferencia revelada. A nadie le importa. Lástima, ¿no? Cuidado con eso, ¿no es cierto? Cuando yo quiero crear una capacidad local, ¿no es cierto? Tengo que buscar alguna manera, ¿no es cierto?, de desarrollar esa capacidad local. De hecho, lo primero que te va a decir en una lista de, si tú quieres decir, mire, ¿sabes qué más? Vamos a instalar, ¿no es cierto?, que si yo, no sé, una supercarretera con aeropuerto, no sé qué otras cosas más, ¿no es cierto?, para ir a visitar el Parque Nacional del Lauca. O sea, los parques nacionales de África, ¿no es cierto?, reciben millones de visitas al año, ¿no es cierto?, y con atractivos que son la mitad de lo que tiene el Parque Nacional del Lauca. Si tú vas al Kruger, por ejemplo, en África, si veis un león, pues en la media te pegáis un medio suertazo. Es casi tan probable como que veáis un puma en el Parque Nacional del Lauca. ¿Cuál es la diferencia? El manejo, ¿no es cierto? El Parque Nacional del Lauca no es conocido, nadie sabe que existe esa cosa. De hecho, ni siquiera tiene un plan de manejo. De nuevo, estando en Corfo, ¿no es cierto?, dije, bueno, antes que empecemos a que se nos ocurra construir estupideces, ¿no es cierto?, en esta zona, hagamos primero que nada un estudio y un plan de manejo. De hecho, se financió, ¿no es cierto?, en los tiempos que yo estuve, ¿no es cierto?, un estudio, ¿no es cierto?, que permitía definir áreas de manejo. A ver, ¿qué significa áreas de manejo? En este caso, ¿no es cierto?, significa, ¿no es cierto?, que el Parque Nacional del Lauca, ¿no es cierto?, hoy día, por ejemplo, lo cruza la ruta 11CH, con las consecuencias fáciles de prever. El basural a los lados del camino, camiones volcados, un camino como la Carabina, ¿no es cierto?, qué sé yo, un desastre completo. No hay ningún tipo de comodidades para albergar turistas, no hay un hotel Explora, no hay nada de eso, ¿no es cierto?, en el Parque Nacional del Lauca, ni cerca. No hay ni siquiera una bomba de benzina de aquí hasta el límite con Bolivia. No hay nada. Y lo que hay, ¿no es cierto?, son actividades altamente depredatorias. Y ahí hubo minería de oro, ¿no es cierto?, en la zona de Choquelimpe, ¿no es cierto?, hasta hace algunos años atrás. Lo que hace un plan de manejo, ¿no es cierto?, es decir, que hace es que define áreas, ¿no es cierto?, de explotación turística, ¿no es cierto?, o de preservación, ¿no es cierto?, estricta, en lo que no se puede hacer nada sin que haya una utilización explícita, ¿no es cierto?, para hacer algo ahí. Zonas intermedias, ¿no es cierto?, donde se admiten ciertas actividades, ¿no es cierto?, pero no todas, y son principalmente actividades de apoyo a la zona de protección rígida, ¿no es cierto?, y áreas de amortiguación, que se llaman, ¿no es cierto?, donde hay actividad industrial, comercial o lo que sea, ¿no es cierto?, con más permisividad, ¿no es cierto?, pero además se adecua cierta infraestructura para situaciones como esa, ¿ok? Por ejemplo, una de las cosas que habría que hacer, ¿no es cierto?, sería que habría que instalar una planta de tratamiento, ¿no es cierto?, en Bisbiri, porque Bisbiri no tiene planta de tratamiento de agua, ¿no es cierto?, y bota toda la basura, ¿no es cierto?, a un bofedal. Habría que instalar qué sé yo, un relleno sanitario para Putre. Hoy día Putre, ¿no es cierto?, no tiene dónde botar la basura. Están bajando con camiones Tarica, en el mejor de los casos, cuando tienen los camiones disponibles. ¿Ok? Bueno, eso se llama plan de manejo. Si a propósito del plan de manejo resulta, ¿no es cierto?, que tú logras tener una cuestión más o menos presentable y eso empieza a tener, ¿no es cierto?, cierta vida propia, ¿no es cierto?, entonces recién ahí puedes pensar en desarrollar capacidades locales. Antes que eso es poner la carretera delante de los caballos. ¿Ok? Lo que te diría, ¿no es cierto?, un analista de la CERPLAC, ¿no es cierto?, o un sectorialista del Ministerio de Hacienda, ¿no es cierto?, te diría, alguien que quiere desarrollar una capacidad local, ya llegó alguien que quiere construir una pirámide. Ya tiene hasta sobrenombre esa cuestión. Cuando las ideas a propósito de esto no están desarrolladas, ¿no es cierto?, se habla, ¿no es cierto?, de los tipos que quieren construir una pirámide. Mucho cuidado con esto de desear crear capacidades locales. Tú tienes que tener algún tipo de antecedente que te permita decir, ¿no es cierto?, que efectivamente ahí hay un potencial, hay una capacidad para generar algo que valga la pena. ¿Ok? En fin, de hecho, ¿no es cierto?, la motivación, lo hemos comentado en otras oportunidades, la motivación de la construcción del embalse Chironta, ¿no es cierto?, tiene que ver con el turismo también. Impedir, ¿no es cierto?, la acumulación de sedimentos en las playas, qué sé yo, ¿no es cierto?, ese tipo de cosas, ¿no es cierto?, y eso se dieron cuenta rápidamente que no justificaba nada. ¿Ok?
Bien, la saturación de algún servicio básico, ¿no es cierto? Esto tiene que ver con estándares técnicos, ¿ok? Hoy día, ¿no es cierto? Que si yo, cada cierto tiempo, lo que se los he comentado en varias oportunidades, ¿no es cierto? Nosotros estuvimos trabajando en una red asistencial, que si yo, ¿no es cierto? El diseño de una red asistencial, y ahí vimos, ¿no es cierto?, que hay varios consultores, CEFAM, CECOFI, que si yo quiero, ¿no es cierto?, que tienen problemas de saturación. Que significa que la infraestructura que hay ahí, ¿no es cierto?, está demasiado chica para las necesidades que hay. ¿Ok? Lo mismo ocurre, ¿no es cierto?, en un montón de otros ámbitos. Se acaba de terminar, ¿no es cierto?, una obra que hicieron con el Camino a Zapa, ¿no es cierto?, por ejemplo, ¿no es cierto? Claro, el Camino a Zapa, ¿no es cierto?, está hace mucho rato, ¿no es cierto?, que está sobreexplotado, digamos, ¿no es cierto?, está sobre el uso que se le está dando, ¿no es cierto?, está muy por arriba de la capacidad eficiente, ¿no es cierto?, que tenía el camino, y se le tiraron a manito de gato. ¿Ok? Saturación de servicio básico, congestión de vías urbanas, entran en la misma categoría. ¿Ok? Y son también maneras de encontrar un problema. ¿Ok? Un servicio básico saturado, ¿no es cierto?, significa, ¿no es cierto?, que tenemos una demanda, ¿no es cierto?, insatisfecha. ¿Ok? Hay gente, ¿no es cierto?, que está sufriendo, ¿no es cierto?, por acceder a algún tipo de servicio, ¿no es cierto?, y no está consiguiendo acceder a ello, ¿no es cierto?, de manera expedita o de manera suficiente. Arica en general no tiene muy buenos ejemplos de servicios saturados, ¿eh?, a propósito. Pero bueno, pero en general, ¿no es cierto?, acá las cosas son bastante cómodas y bastante fáciles de hacer acá en Arica. Pero sí hay algunos ejemplos, ¿no es cierto?, que pueden ayudar a esto. Por ejemplo, lo que les comentaba recién respecto de salud. Y por ejemplo también podríamos mencionar algunos casos de vías, ¿no es cierto?, de calles, ¿no es cierto?, en la ciudad que tienen ese tipo de problemas. Pero en general, ¿no es cierto?, en Arica hay pocos ejemplos buenos de saturación de servicios. Otros, bueno, el otro nunca falla, ¿no es cierto?, sirve como un comodín muy útil. Ya está. Bien, esta parte, ¿no es cierto?, era la forma de identificar problemas. ¿Dudas sobre esto? ¿Estamos claritos en esto, chanchitos? ¿Todo bien? Bien, aquí aparece, ¿no es cierto?, entonces el árbol de problemas, lo que habíamos comentado antes. ¿Ok? Lo que estamos diciendo acá, ¿no es cierto?, ya lo habíamos adelantado ya, ¿no?, y lo mencioné recién, ¿no es cierto?, hace poco rato atrás, ¿no es cierto?, es que cuando nosotros identificamos un problema, ¿no es cierto?, el problema no viene solo. ¿Ok? Se forma, ¿no es cierto?, una especie de, ¿cómo se llama?, de nube, ¿no es cierto?, o de, qué sé yo, o de una especie de enjambre de problemas alrededor de un problema central. Siempre se va a encontrar con eso. ¿Ok? Y aquí empezamos con una cuestión que es un poquito, que a veces yo lo veo, ¿no es cierto?, como medio antojadizo. ¿Por qué? Mira lo que te dice acá. Hay que identificar los principales problemas de la situación analizada. ¿Ok? Ya vimos, ¿no es cierto?, que si yo, que en una cosa tan tonta como el derrumbe de una iglesia, ¿no es cierto?, uno podía encontrar varios problemas. ¿No es cierto? Hay varios problemas. La gente no tiene donde rezar, se puede caer, ¿no es cierto?, que si se pierde atractivo turístico, ¿no es cierto?, se pierden tradiciones culturales, bla, bla, bla. ¿Ok? 4 problemas al hilo. ¿Ok? El punto es, ¿no es cierto?, que tú tienes que elegir cuál es el problema principal. ¿Ok? Centrar el análisis en un problema, el problema principal del bien definido. Y ahí es donde empezamos con los problemas, ¿no es cierto? Porque en realidad el problema central, ¿no es cierto?, muchas veces no hay mucho acuerdo en eso. En este mismo ejemplo, ¿no es cierto?, de lo que estaban comentando sobre las iglesias, ¿no es cierto? Yo hablé con el obispo de Iquique en esos años. Me decía, mira, lo que pasa, ¿no es cierto?, es que en realidad lo que ocurre, ¿no es cierto?, es que los fieles no tienen dónde ir. Si yo mando un cura para allá, no tiene dónde hacer la misa. Para Fundación Altiplano, ¿no es cierto?, era una pérdida patrimonial. Para gente de obras públicas, ¿no es cierto?, era un problema de seguridad de las instalaciones que habían ahí. Ustedes se fijan, ¿no es cierto?, para los distintos actores, el problema central es distinto. ¿Ok? Entonces, en este punto, ¿no es cierto?, es donde entran ustedes, ¿no es cierto?, donde entran los analistas, ¿no es cierto?, dicen, a ver, veamos cuál es el problema, ¿no es cierto?, que realmente le importa a la gente. ¿Te das cuenta? Al cura, evidentemente, que le va a interesar, ¿no es cierto?, que la gente vaya a misa, porque ese es su negocio. ¿Te das cuenta? A los de la Fundación Altiplano, ¿no es cierto?, que son tipos, ¿no es cierto?, que buscan proyectos, que viven de hacer pitutitos y cosas por el estilo, le va a interesar, ¿no es cierto?, un proyecto complicado, como eso, como la cuestión patrimonial, etc. ¿Ok?
Pero ustedes son los llamados, son los analistas, ¿no es cierto? Justamente los llamados a identificar cuál es el problema central. Y no es fácil, ¿ok? Después, formular el problema como un estado negativo. Achtung, ¿ok? Estado negativo, ¿no es cierto? Significa, ¿no es cierto?, que tú identificas una carencia, un problema, ¿no es cierto?, un grano en alguna parte, ¿ok? Y priorizar los problemas, ¿ok? No vamos a dejar contento a todo el mundo, ¿ok? Van a haber problemas, ¿no es cierto?, que probablemente vamos a tener que atajarlos de otra manera, ¿ok? Un problema público, ¿no es cierto?, como este, ¿no es cierto?, aún cuando se trata de una cuestión tan elemental como el rumbo de una iglesia, ¿no es cierto?, como les decía, trae muchos problemas de cola, ¿no es cierto? Y probablemente la solución de la Fundación Altiplano, ¿no es cierto?, no haya dejado contento a todo el mundo, ¿ok? Entre otras razones, ¿no es cierto?, porque no se construyó muy rápido. Fíjate que todavía están trabajando en la Fundación Altiplano, ¿no es cierto?, en este tipo de pega, ¿no es cierto?, y el terremoto fue el año 2005. En principio, ¿no es cierto?, hay soluciones que son más lentas que otras, ¿no es cierto?, qué sé yo, algunas pueden ser más integrales que otras, ¿no es cierto?, pero perfectamente uno podría haber dicho, momento, Elena, si aquí hay un problema turístico, ¿no es cierto?, y además hay un problema de seguridad, ¿no es cierto?, qué sé yo, ¿no es cierto?, entonces dejemos la ruina como está, y dejemos, ¿no es cierto?, echemos una monedita a la ruina, ¿no es cierto?, y ya, y queda como el atractivo turístico. Iglesia que era muy bonita, pero que se derrumbó. ¿Por qué no? ¿Ok? Y acá, aquí está un mensaje muy de fondo, ¿no es cierto? No confundir el problema con la falta de una solución. Hace falta una aposta versus hay una alta tasa de enfermedades. Aquí está la formulación negativa, ¿no es cierto?, del problema. Hay una alta tasa de enfermedades que no tenemos cómo solucionarlas. ¿Ok? Se nos están muriendo los viejos, ¿no es cierto?, porque no hay atención oportuna, falta, ¿no es cierto?, un equipo de urgencia, qué sé yo, cosas de ese estilo. ¿Ok? Tenemos una alta tasa de accidentes, ¿no es cierto?, en la carretera. Uno podría decir, bueno, ¿cómo justificamos, ¿no es cierto?, qué sé yo, la reposición de la ruta CH? Bueno, partamos, por ejemplo, por el problema de los accidentes. Esta semana me he encontrado, ¿no es cierto?, qué sé yo, con 2 muertitos, ¿no es cierto?, en la ruta CH. Camiones que se derrumban, qué sé yo, cosas de ese estilo. El estado negativo, ¿no es cierto?, es que tenemos una ruta con una alta tasa de accidentes. A partir de eso, ¿no es cierto?, tenemos nuestro árbol de problemas, ¿no es cierto?, y evidentemente, ¿no es cierto?, vamos a poder diseñar soluciones eficientes orientadas al problema real, no al problema ficticio. ¿Ok? ¿Se entendió, chanchitos? ¿Sí? Sí, profe. Ya está. Bueno, ahí está. Ahí están ejemplos, ¿no es cierto? Una definición conceptual de problema, ¿no es cierto? Atención con eso, ¿no es cierto? Estamos hablando, ¿no es cierto?, que esto tiene varios niveles. Una definición conceptual de problema significa, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos una descripción, ¿no es cierto?, inteligible, entendible. ¿Ok? Ejemplo, el problema central podría definirse como una alta tasa de accidentes de tránsito del sector Puesta al Mirador, o ruta 11CH, que es lo que estábamos hablando recién. Y a continuación especificar lo que significa esa afirmación. Causas, efectos y principales indicadores en un contexto determinado, tales como el número de accidentes por año, el número de fallecidos, etc. ¿Ok? No basta con decir una cosa como esa. De hecho, ojo con esto, en evaluación de proyectos, ¿no es cierto?, el uso de adjetivos calificativos está restringido fuertemente. Cualquier adjetivo debe ser sustentado en evidencia. En evidencia sólida. ¿Estamos claros? Si yo digo, mire, hay una alta tasa de accidentes, ¿no es cierto?, en la ruta CCH, ¿no es cierto?, uno tiene que decir, bueno, a ver, tengo, no sé, tal cantidad de accidentes al año, ¿no es cierto?, con tal cantidad de muertitos, ¿no es cierto?, con tal cantidad de destrozos, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Tengo que ser capaz, ¿no es cierto?, de identificar, de fundamentar el adjetivo alto. Mucho. ¿Estamos claros? Ahí está la definición operacional, ¿ok? En la práctica, nosotros vamos a la definición operacional. Esto permite ordenar la información de los proyectos, ¿ok? La identificación de variables que están contenidas en el concepto, ¿no es cierto? Y cada variable debe dar cuenta de las distintas dimensiones o aspectos del problema identificado, ¿ok? Reitero, ¿no es cierto?, los problemas no vienen solos, hay un árbol de problemas, cada problema, ¿no es cierto?, va a tener su propia métrica. ¿Cachan esa idea de métrica, no es cierto?
¿La cuantificación? ¿A esto se refiere? La métrica como una medida Sí, muy... a ver, en proyectos uno tiene la tentación, ¿no es cierto?, de hablar siempre de plata. ¿Te das cuenta? Nosotros no necesitamos métricas especiales para hablar de proyectos. ¿Ok? Pero el problema que tiene eso, ¿no es cierto?, es que eso desconoce el hecho, ¿no es cierto?, de que los proyectos no son todos identificables con plata. Un estándar, ¿no es cierto?, por ejemplo, ¿no es cierto?, nos da una dimensión técnica de los problemas que tenemos. O sea, si yo digo, mire, ¿sabe qué más, no es cierto? Para atender una población de 30.000 personas, ¿no es cierto?, en un consultorio primario, se necesita una construcción, ¿no es cierto?, de alrededor de 100 metros cuadrados, ¿no es cierto? Estoy estableciendo un estándar. Y ese estándar, ¿no es cierto?, tiene que tener un fundamento. Y ese fundamento lo da una métrica. Si ustedes se dan cuenta, ahí no se define en plata cuáles son las dimensiones del consultorio. Se define en una métrica específica el problema. ¿Te das cuenta? Sí, sí, profe, y usted dijo que los proyectos se sustentan en métricas o que no se sustentan en métricas. Los proyectos no se sustentan en métricas finalmente. Lo que ocurre es que tienes que tener métricas metidas entre medio. ¿Ok? ¿Por qué? Lo vamos a ver con más detalle más adelante, ¿no es cierto? Pero en muchas ocasiones, ¿no es cierto? A ver, digámoslo de la siguiente manera. Las medidas de rentabilidad, ¿no es cierto?, no son la única manera, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, de definir si se hace o no un proyecto. De hecho, la gran mayoría de los proyectos que ustedes van a encontrar en el Sistema Nacional de Inversiones tienen banner positivo. Por tanto, en principio uno podría decir, hagamos todos, pero no se puede. ¿Ok? ¿Cómo se prioriza entonces? Se prioriza por impacto, explícito o implícito. Da más o menos lo mismo ahí. Muchas veces, ¿no es cierto?, el impacto, ¿no es cierto?, es algo que tiene la gente en la cabeza. ¿Ok? Y el impacto es donde se juegan las métricas. ¿Ok? Cuando uno define el impacto, ¿no es cierto?, de un proyecto de inversión social, y también está definiendo una métrica. ¿Estamos claros? Si yo digo, mira, que si yo esta plaza va a beneficiar a 100.000 personas, ¿qué significa eso? No significa, ¿no es cierto?, que yo voy a tener 100.000 personas que de alguna manera, ¿no es cierto?, van a hacer uso de la plaza. 100.000 personas así, así, así. De nuevo, si ustedes se dan cuenta, de nuevo, ahí la demanda por una plaza, ¿no es cierto?, no es un stock, es un flujo. Uno podría decir, mire, ¿sabe qué? Aquí van a haber 100.000 visitas al año. Una variable de flujo, una métrica. ¿Te das cuenta? Sí. Que se puede comparar con la población y uno podría decir ya el impacto puede ser grande o puede ser menor. De hecho, típicamente, ¿no es cierto?, que si tú llevas ahí una cuestión, una cartera de proyectos al Consejo Regional, por decirte cualquier cosa, ¿no es cierto?, no todo el mundo entiende muy bien de todos los proyectos. Entonces acude justamente a las mediciones de impacto para ver qué diablos están haciendo. ¿Ok? Acude a la medición de impacto. Parten de la base, ¿no es cierto?, que todos los proyectos tienen ban positivo, por lo tanto son todos proyectos rentables. ¿Ok? Si todos los proyectos son rentables, ¿no es cierto?, entonces tenemos que elegir de alguna otra manera, ¿no es cierto?, el proyecto, ¿no es cierto?, los proyectos que vamos a financiar, si no podemos financiarlos todos. Y se miden por impacto. Cuando no está explícito o el análisis de impacto no es un análisis convincente, ¿no es cierto?, entonces se utiliza el instinto político, que es otra métrica. En la práctica, ¿no es cierto?, las autoridades políticas, ¿no es cierto?, tienen un olfato político, ¿no es cierto?, que es una medida de métrica de la popularidad o de la necesidad, ¿no es cierto?, de una determinada solución. ¿Se dan cuenta? ¿Se entiende ese rollo, no es cierto? Sí, profe, entonces sí se sustentan en las métricas los proyectos. En gran medida. Ahora, dentro del Sistema Nacional de Inversión, ¿no es cierto?, y uno incluso como economista te diría, oye, ¿sabes qué? En realidad uno debería medir otro tipo de cosas. ¿Te das cuenta? O sea, uno como economista es bien reacio ¿cómo se llama?, a confiar en métricas, ¿ok?
Pero eso debo reconocer que es una deformación profesional mía. Yo era de los muy pocos seremi en planificación, ¿no es cierto?, que miraba las tasas de TIR, por ejemplo, calculaba el IBAN, ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Era de los muy pocos que hacían eso. Y porque uno tiene como una creencia medio rara, ¿no es cierto?, de que en realidad las mediciones de impacto y otras cosas más, ¿no es cierto?, son medio superfluas para el gusto de un economista. Yo tengo que reconocer que tiene sentido lo que dicen la gente de análisis del Ministerio de Planificación. Efectivamente, ¿no es cierto?, la mayor parte de las autoridades administrativas y políticas no miran siquiera el PAN o el TIR. Ellos suponen, ¿no es cierto?, simplemente ven que el proyecto el proyecto está con RS, significa que es rentable socialmente, se acabó la otra cosa. ¿Ok? Si es rentable socialmente, entonces hay que mirarlo con otras métricas, ¿no es cierto?, la necesidad o no de hacer el proyecto. ¿Te das cuenta? A veces se llama vivir en democracia chanchitos, ¿ok? En democracia, ¿no es cierto?, las decisiones se pueden tomar de maneras muy distintas a lo que uno cree que es lo correcto. Eso es básicamente la cosa. ¿Se entiende lo que estamos diciendo, no es cierto? O sea, la lógica de lo que les acabo de decir, ¿no es cierto?, efectivamente eso es así, eso está dentro del ADN, ¿no es cierto?, de los sistemas de inversiones, no solamente en Chile, en cualquier parte del mundo. Finalmente, si los técnicos, los analistas llegaron a la conclusión de que hay 2 o 3 proyectos que son necesarios de construir, ¿no es cierto?, entonces ya, ¿ok? Tomaremos la decisión por otro tipo de factores. De hecho, hace muchísimos años atrás, ¿no es cierto?, cuando yo estaba recién saliendo de la escuela, ¿no es cierto?, qué sé yo, bueno, no tanto como eso, pero la primera pega, ¿no es cierto?, que yo trabajé en la administración pública, ¿no es cierto?, trabajé en el Ministerio de Salud, ¿ok? ¿Te les conté esa historia alguna vez? Creo que sí, pero nos encontramos con 2 proyectos muy parecidos, en 2 ciudades cercanas. Eran Curicó y San Fernando, claro. 2 proyectos de reposición de hospitales, proyectos muy parecidos, los 2 rentables, qué sé yo qué, no cabía muchas dudas sobre ese tema, y se le preguntó al ministro, ¿no es cierto?, de Salud de la época, ¿no es cierto?, ¿cuál? Y él dijo, obvio, el de Curicó. Obvio, dijimos todos, ¿por qué obvio? Porque el próximo año hay elecciones de diputados ahí, pues. ¿Qué tal? Ese se llama instinto político. Ya, bien, sigamos. Los criterios de priorización, ¿no es cierto?, son un poco lo que estamos comentando acá, ¿ok? Los criterios de priorización, ¿no es cierto?, son de algún modo, ¿no es cierto?, una métrica o una medida del impacto. La medida del impacto, ¿no es cierto?, no es solo una medida de cantidad de gente afectada, ¿no es cierto?, de cantidad de usuarios. Por eso les decía, hay que definir una métrica para los problemas. Aquí aparece, ¿no es cierto?, en primer lugar, la cantidad de población afectada. Esto suele ser, ¿no es cierto?, la medición más importante de todas que acuden a casi todos los proyectos, ¿ok? Y casi todos los analistas van a exagerar un poco esta cifra, además. Pero un problema tan importante como eso es la gravedad. Si el problema afecta la calidad de vida actual o futura. O sea, esto significa, ¿no es cierto?, por ejemplo, que la construcción, ¿no es cierto?, qué sé yo, de una posta rural, ¿no es cierto?, en Putre, ¿no es cierto?, no se justificaba por magnitud ni por ninguna otra cosa, sino más bien por el efecto que podía tener sobre la población afectada. Una persona, ¿no es cierto?, que tuviera un accidente en Putre, ¿no es cierto?, si no había una unidad que pudiera mantenerlo de urgencia, ¿no es cierto?, el resultado, ¿no es cierto?, de un accidente tan tonto como, qué sé yo, como la caída de una escalera, podía ser la muerte. Es muy grave, ¿ok?, la gravedad del problema, ¿ok? Asociado a eso está la idea de prevención, ¿ok? Uno de los fundamentos importantes, ¿no es cierto?, que se ha discutido en muchísimas ocasiones, ¿no es cierto?, respecto de las obras viales en Arica, ¿no es cierto?, tiene que ver con el hecho de que Arica es una de las ciudades que tiene uno de los riesgos más complicados de todo Chile. Arica, ¿no es cierto?, es una ciudad que está prácticamente aislada. La única ruta de conexión que tiene con el resto del país, ¿no es cierto?, es la Panamericana. Si hay un terremoto que corta la Panamericana, la ciudad está aislada prácticamente. Lo único que le queda es el aeropuerto, ¿no es cierto? Más o menos, nomás, porque eso no sirve para transportar carga y cosas de ese estilo. ¿Se dan cuenta?
No hay rutas alternativas. No hay una ruta marítima apropiada. ¿Ok? Aquí estamos con un problema de prevención. De hecho, ¿no es cierto? A mí me pasó una cosa también fea. Una de las cosas que se hizo, ¿no es cierto?, hace algunos años atrás, ¿no es cierto?, fue un mapa de riesgos de tsunami, terremoto, qué sé yo, que justamente a propósito del terremoto del 2005 se decidió analizar qué diablo pasaría si hubiera un terremoto, un maremoto. Bueno, todos saben ustedes, ¿no es cierto?, qué sé yo, que aquí en Arica se han hecho estos ensayos de tsunami, alertas de tsunami, qué sé yo, para que hacen correr a la gente por un montón de cuadras, las llevan hasta la cota 30. Nunca ha habido un terremoto en que las aguas pasen la cota 10, pero no importa, la gente la hacen correr hasta la cota 30. Pero uno de los hallazgos que hicimos ahí fue que descubrimos, ¿no es cierto?, que Pisagua, ¿no es cierto?, no tiene ninguna condición de seguridad. Pisagua entero está bajo la cota 10. Si hay un tsunami, Pisagua desaparece. Pisagua no debería ser habitable. Pero eso lo saben muy pocas personas. En fin, la prevención, ¿no es cierto?, es un problema seriecito, bien seriecito, ¿ok? No siempre se le dan la importancia que tiene, ¿ok? Después, la importancia del problema en la comunidad. Mira, aquí hay varios ejemplos de este asunto, ¿no es cierto? La importancia del problema, ¿no es cierto? De nuevo, esto está aquí redactado de una manera que no es muy convincente. Pero de hecho, ¿no es cierto?, han habido en Arica, ¿no es cierto?, puntualmente, varios casos, ¿no es cierto?, en los cuales se han ido consultas directas a la comunidad. Ejemplo, que se dio la instalación del Cristo del Morro, algo así. ¿Se acuerdan ustedes, no es cierto? Bueno, ustedes no son muy chicos, ¿no es cierto?, pero hasta hace muchos años atrás, ¿no es cierto?, el Cristo que está en la punta del Morro, esto lo tenían acostado en el regimiento Rancagua. Ese monumento, ¿no es cierto?, era producto del acuerdo del Tratado del 29 con Perú. ¿Okay? Nunca se había instalado ese Parque de la Paz. Bueno, se tuvo que hacer una encuesta, ¿no es cierto?, para saber dónde se instalaba. ¿Ok? Importancia del problema de la comunidad. Muchas veces, ¿no es cierto?, la comunidad, ¿no es cierto?, tiene algunos mecanismos de expresión, ¿no es cierto?, para la importancia de algunos problemas. El caso del Museo San Miguel de Azapa, ¿no es cierto?, fue también un caso muy parecido. ¿Dónde se localizaba? Ahí el problema era dónde se localizaba, ¿no es cierto? El problema originalmente, ¿no es cierto?, el proyecto, ¿no es cierto?, consideraba instalarlo en Azapa, un museo muy grande, qué sé yo qué, ¿no es cierto? Y salieron un montón de gente, sobre todo en el Consejo Regional, ¿no es cierto?, a decir, oiga, pero en Azapa, ¿quién va a poder ir a verlo allá? Allá en la locomoción colectiva, ¿no es cierto?, está lejos, ¿no es cierto?, qué sé yo, y en fin, un montón de problemas más bien fantasiosos, ¿no es cierto? Pero finalmente fue la presión política, ¿no es cierto?, la que determinó construir dos museos en la práctica, ¿no es cierto?, reforzar la cuestión cultural en Arica y construir un museo más chico en Azapa, ¿ok? Cuidado con esto, ¿no es cierto?, la cuestión de la importancia del problema en la comunidad, ¿no es cierto?, es una variable más difícil de evaluar, y a mí no me gusta cómo está aquí, de hecho, ¿ok? Pero aquí, ¿no es cierto?, también es claramente perceptible, ¿no es cierto?, por el nivel de publicidad que adquieren algunos proyectos, ¿ok? Y bueno, estos ya son contenidos medios transversales. La biodiversidad afectada, ¿no es cierto?, esto tiene que ver con políticas ambientales, ¿no es cierto? No solo, ¿no es cierto?, no es un criterio único. Estos criterios van cambiando con los años. La biodiversidad y la pertinencia, ¿no es cierto?, son dos componentes políticos, ¿no es cierto?, que son muy importantes. Yo te diría hoy día, ¿no es cierto?, por ejemplo, la cuestión, en la pertinencia, ¿no es cierto?, uno debería agregar la cuestión del género, por ejemplo. ¿Ok? Pero aquí hay un montón, aquí hay un montón de expresiones que son de corte político. ¿Ok? De nuevo, lo que habríamos hablado, ¿no es cierto?, sobre los criterios políticos nacionales, sobre los objetivos nacionales de política. Estos temas, ¿no es cierto?, han estado como muy de moda, ¿no es cierto?, durante algunos periodos de tiempo. La cuestión cultural, étnica, el género está aquí, se me ha olvidado. La cuestión territorial, ¿no es cierto?, la cuestión etaria, la discapacidad, ¿no es cierto?, han sido temas de gestión política, principalmente. Y por cierto, ¿no es cierto?, uno podría agregar otras más. Y aquí, ¿no es cierto?, yo te diría, aquí tenemos algunos problemillas, ¿ok? Yo te diría, este tipo de pertinencias no están muy regionalizadas. Yo he hecho de menos, ¿no es cierto?, qué sé yo, al desarrollo de ciertas pertinencias en regiones. ¿Ok?
el caso nuestro, ¿no es cierto? El caso de Arica, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo creo que aquí una pertinencia importante, ¿no es cierto? Debería ser el vínculo con, ¿cómo se llama? Con otros países de América del Sur. ¿Okay? Arica es la única ciudad de Chile, ¿no es cierto?, que realmente tiene una condición de economía de frontera. Es la única ciudad en Chile que tiene eso. Y de nuevo, ¿no es cierto? Miremoslo con números. Qué sé yo, ustedes saben, ¿no es cierto? Me lo imagino que eso lo saben, ¿no es cierto? Que en un año normal, ¿no es cierto?, cruzan por Chacayuta, ¿no es cierto?, alrededor de 7 millones de personas al año. 7 millones de cruces de personas. Fíjense ustedes, ¿no es cierto?, cómo se llama, que el Paso de los Libertadores, ¿no es cierto?, el que está frente, que une Santiago con Mendoza, ¿no es cierto?, no llega ni a 3. Eso nos dice, ¿no es cierto?, de una condición muy particular de Arica. Arica realmente es la única ciudad multicultural que hay en Chile. Es, en los términos del Banco Mundial, una economía de frontera. ¿Okay? Solo para que se den una idea, mira, 7 millones de cruces significa que por la frontera se mueve, ¿no es cierto?, 30 veces la población de Arica. 30 veces la población de Arica. Santiago tiene 7 millones de habitantes, ¿no es cierto?, más o menos. 30 veces esa población, ¿no es cierto?, estáis hablando de 200 millones de habitantes, de personas. Ese cruce de personas en Arica, ¿no es cierto?, equivale a que por el Paso de los Libertadores, que está más lejos, de hecho, ¿no es cierto?, cruzaran 200 y tantos millones de personas, en proporción. 200 y tantos millones de personas, ¿no es cierto?, significa la población de Brasil completa. ¿Se dan cuenta de la escala? La escala, ¿no es cierto?, que hay, ¿no es cierto?, en Arica, ¿no es cierto?, del tránsito internacional de personas respecto de cualquier otra ciudad de Chile es absolutamente desproporcionado. Y en Arica, respecto a ese tema, se dice re poco. Se dice pocaso. Qué sé yo, hace algunos años atrás se discutió la cuestión del puerto, por ejemplo. Si ustedes miran la cifra del puerto, si ustedes saben, ¿no es cierto?, que por el puerto se mueve, ¿no es cierto?, el 80% de la carga que se mueve por ahí es carga con origen destino Bolivia. ¿Okay? O sea, es carga en tránsito, que se llama en terminología portuaria. Alrededor de 3 millones de toneladas, ¿no es cierto?, al año se mueven en carga en tránsito por el puerto de Arica. Eso equivale a la suma de todos los puertos de Chile. Si ustedes suman la carga en tránsito de todos los demás puertos de Chile, incluido Valparaíso, San Antonio, Antofagasta, Iquique, todos, los suman todos, no llegan a la carga en tránsito de Arica. El puerto de Arica, ¿no es cierto?, mueve más de la mitad, ¿no es cierto?, casi el 60%, ¿no es cierto?, de la carga en tránsito de todo Chile. De nuevo, vinculación internacional. Para Arica la vinculación internacional es central, debiera serlo. Y sin embargo, ¿no es cierto?, en Arica eso no está como prioridad, no está como pertenencia, no está como nada en ninguna parte. Y eso denota su desarrollo mental, ¿no es cierto? Qué feo, ya estoy hablando igual que las abuelas. Pero eso es una falla política, claramente. ¿Okay? Claramente Arica tiene problemas graves, ¿no es cierto?, de formulación de política. Y bueno, es de esperar que con ustedes eso cambie un poco con los alumnos que están saliendo de la universidad. Ya está. Me aburrí. Me cabrí, cabros. Además es tarde, 7:30 ya. Dejemos hasta aquí la clase, tenchitos. ¿Algo más? ¿Dudas, inquietudes, observaciones, quejas? No, profe, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo como... ¿Sí? ¿Todo tranquilo? Ya, bien, seguimos la próxima clase en este rollo, chanchitos. Ya, profe, cuídese. Chao, chao. Chao, profe, hasta luego. Claro, profesor. Que lo pasen bien, muchachos.